Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez, estudiante de la modalidad de sala, específicamente en la sección C, y les voy a hablar sobre la transmisión de las obligaciones y la extinción de las mismas. La transmisión de las obligaciones es la actitud de la obligación para cambiar de titulares activos o pasivos sin alterar su esencia, permitiendo la misma obligación. La relación obligatoria genera un débito para el deudor y el acreedor tiene un crédito en contra del deudor, es decir, un derecho de crédito. Existe una consecuencia de la transmisión de las obligaciones, que es que el débito puede ser transmitido de deudor originario a un sujeto y el acreedor puede ser transmitido del acreedor originario a otro sujeto, ya que ambas constituyen elementos del patrimonio susceptibles de ser transmitidos entre sujetos de derecho. Existen clases de transmisión las cuales surgen por dos grandes causas, una por actos entre vivos y la otra es por actos de mortis causa. En este momento voy a plantearles todo lo referente a los actos entre vivos. Por actos entre vivos abarcan todos los casos en que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido. Ejemplo de ello tenemos la donación, una venta, una cesión, entre cualquier otro modo de transmisión. Según la doctrina existen dos tipos de transmisión obligatorias por actos entre vivos, que son la transmisión pasiva y la transmisión activa. La transmisión pasiva es que el deudor, quien transmite su derecho su débito a un tercero, siempre con el consentimiento del acreedor, lo cual representa el limitante en este tiempo de transmisión. La transmisión activa consiste en la transmisión del derecho de crédito efectuando por el acreedor a un tercero. En esta transmisión nace la cesión de crédito, que no es más que una figura por la cual el acreedor puede disponer del crédito que tiene contra su deudor, transmitiéndolo a un tercero a título oneroso o gratuito, que puede tomar forma de venta, donación o permuta. Los elementos de la cesión de crédito son el subjetivo, el objetivo y el formal. En el subjetivo tenemos el acreedor original, que es el cedente, y el nuevo acreedor cesionario y el deudor cedido. El objetivo está conformado por el derecho de crédito cedido, el cual debe cumplir los requisitos relativos al sujeto de los contratos, es decir, ser posible, lícito, determinado y determinable. Y el formal es perfeccionado con el consentimiento de las partes y es aplicado como un contrato consensual. Los efectos de la cesión del crédito son efectos entre las partes, los cuales contemplan la transferencia instantánea del crédito del cedente al cesionario, los accesorios del crédito que transmiten al cesionario, como es en el caso de las causaciones, los privilegios de la hipoteca. El cedente responde ante el cesionario de la existencia del crédito. El cesionario tiene derecho a tomar medidas conservatorias del crédito que permitan asegurar el ejercicio futuro de su derecho, y los efectos en caso de la responsabilidad de la solvencia o no del deudor. Los efectos frente al deudor vienen a ser aquellos que deben ser notificados en la cesión al deudor para que surta efecto, y a partir de allí es que queda obligado para con el cesionario del mismo modo y en las mismas condiciones en que lo estaba para con el cedente. Y los efectos frente al tercero es necesaria la notificación al deudor en la cesión para que se dé su cumplimiento. Ahora les voy a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Esta extinción de las obligaciones consiste en la ruptura de ese vínculo jurídico que une los sujetos en una determinada relación obligatoria y se produce cuando ocurre un acontecimiento o una conducta a la cual la ley le atribuye el efecto de desaparecer ese lazo de derechos que une el acreedor del deudor. El pago forma parte de estos medios de extinción y significa satisfacer, y no es más que el cumplimiento de la obligación debida por el deudor al acreedor, independientemente del objeto de dicha obligación, ya que se puede pagar dando una cosa, prestando un servicio u observando una extensión según trate la obligación de dar, hacer o no hacer. Los elementos de este pago son la existencia de una obligación válida, la intención de pagar, los sujetos de pago y el objeto de pago. Dentro de los sujetos de pago tenemos al solvent y el accipient. El solvent, quien efectúa el pago, los cuales comprenden dos categorías: los que tienen interés de pago, que es el deudor y los terceros interesados, como es el caso de un tercero poseedor de un inmueble grabado con hipoteca, y los que no tienen interés en el pago, que no son parte de la relación obligatoria y el incumplimiento del deudor no les ocasiona perjuicio alguno en su patrimonio. Existen terceros que no están interesados, según el artículo 1283 del Código Civil, que son los que obran en nombre del descargo del deudor y los que obran en su propio nombre. El artículo 1285 establece todos los requisitos fundamentales cuando el pago implique la transmisión de la propiedad. En este caso, el solvens debe ser el dueño de la cosa pagada y el solvens debe ser capaz de enajenar la cosa. Ahora bien, los accipients son quienes reciben el pago, y allí existe una trilogía de personas que pueden recibir este pago.
Primero, el pago efectuado al propio acreedor, según lo establecido en 1286 del Código Civil. El pago efectuado al representante del acreedor, que comprende un tercero legitimado para recibir el pago según legitimación convencional, judicial o legal. Y por último, el pago efectuado al acreedor putativo o acreedor aparente. Mientras que el objeto del pago va a ser es la cosa en sí o la actividad o conducta que el deudor va a efectuar en beneficio del acreedor, es decir, la prestación como tal. Mientras que los elementos accidentales del pago van a estar representados por los gastos de pago, el lugar del pago y el tiempo del pago. Estos pagos generan ciertos efectos, dentro de los cuales tenemos los efectos ordinarios, que pueden ser totales o parciales, los efectos extraordinarios, que son aquellos que producen cambio de la persona titular de derecho, como es el pago de la subrogación, que se clasifica en subrogación convencional o subrogación legal, la cual está afianzada por la voluntad del legislador. Y por último, los efectos accidentales del pago, los cuales contienen de la oferta de pago al depósito, que van a establecer que el acreedor se rehúsa a recibir el pago y ese rechazo no libera al deudor de la obligación ni de sus consecuencias, como el pago de intereses, el riesgo de pérdida de la cosa de vida. Pero para liberarse el deudor debe recurrir al procedimiento de la oferta de pago y depósito según lo establecido en 1305 y siguiente del Código Civil. Y la dación del pago, que es otro elemento, que es aquella convención en virtud de la cual el deudor da pago al acreedor una prestación distinta a la debida, extinguiendo así la obligación que existía entre ambos. Sus elementos son una prestación dada con la intención de pagar una obligación, una prestación dada diferente a la prestación debida y el consentimiento y capacidad de ambas partes. Los efectos de esta dación de pago son dos. Primero, que se extingue la obligación de la cual era titular el acreedor que aceptó la dación de pago. Y la segunda es que produce la transmisión de la propiedad de la cosa dada en pago como tal. Ahora bien, la innovación es otro modelo de extinción que constituye un modo voluntario de extinción de las obligaciones, mediante el cual se extingue una obligación sustituyéndose por una nueva. Su característica fundamental es el hecho de que se debe extinguir una obligación anterior para nacer una obligación nueva. Los requisitos son la existencia de una obligación anterior, la existencia de una obligación nueva distinta a la primitiva y la voluntad de intención de innovar. Las clases de innovación son la innovación objetiva y la innovación subjetiva. La objetiva es aquella mediante la cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria hay un cambio entre el objeto de prestación por uno nuevo que lo reemplaza. Y la subjetiva es aquella que consiste en un cambio entre los sujetos de la obligación, bien sea un cambio de deudor o un cambio de acreedor. Mientras que la compensación consiste en que dos personas son entre sí recíprocamente deudoras y acreedores, en cuyo caso las dos deudas quedan extinguidas si son del mismo monto o reducidas a una sola deuda cuyo monto representa la diferencia entre ambas. Las clases de compensaciones son la compensación legal, aquella que opera de derecho en virtud de la ley, desde el momento en el cual existen simultáneamente las dos deudas, las cuales se extinguen recíprocamente por las cantidades concurrentes. La compensación convencional se da cuando no existe alguno de los requisitos de la compensación legal y las partes así lo convienen a través de su voluntad. La compensación facultativa va a ser aquella que se realiza al requerimiento de las partes, que se puede alegar u oponer la falta de algún requisito para que se dé la compensación legal y que renuncia a oponerlo y acepta la compensación como tal. Y por último, la compensación judicial, que se da en el caso de que una de las deudas le falte uno de los requisitos para la compensación legal y generalmente la exigibilidad y la liquidez de esa obligación. La remisión de la deuda es el acto mediante el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito que tiene contra el deudor, en el caso de la condonación, del perdón o del quita. Existen clases de remisión de deuda como la remisión total, la remisión parcial, la remisión expresa, que es cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra el deudor, y la tácita, que es cuando el acreedor ejecuta un acto o conducta del cual se interpreta su voluntad de condonar esa deuda. Ahora la confusión nos va a explicar o a plantear que es producida cuando una misma persona reúne las cualidades de acreedor y de deudor en una misma obligación. Existen casos de confusión, como es en la sucesión de títulos universal, que el deudor hereda a su acreedor o viceversa, o también cuando una persona hereda tanto al acreedor como al deudor, exceptuando cuando el heredero acepta la herencia a beneficio de inventario. Y en la sucesión a título particular, cuando se transmite el crédito a las personas de deudor y éste está adquiriendo un crédito contra sí mismo o viceversa. Elementos de esta confusión: la existencia de una obligación civil.
que las cualidades de deudor y acreedor se reúnan en las mismas personas, que la confusión ocurra entre un deudor y un acreedor principal y que el crédito debe estar disponible para el acreedor. La prescripción extintiva viene a ser ese medio de extinción de las obligaciones mediante el cual una de las personas se libera de la obligación por el transcurso de determinado tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley. Estos requisitos son la inercia del acreedor, el transcurso del tiempo fijado por la ley, que sería término ordinario de 10 años o a términos especiales entre 5 años, 3 y 2 años simultáneamente. Y la invocación por parte del interesado, que va a darse según la prescripción, que no opera de pleno derecho, sino que tiene que ser alegada por el interesado, que el juez de oficio no pueda suplir la prescripción no opuesta, y si el deudor no opone la prescripción, como defensa significa una renuncia a la prescripción. Esta prescripción tiene sus efectos, que son que extingue la obligación con sus garantías accesorias y la acción, y la obligación se transforma en una obligación natural cuyo pago espontáneo es válido y no está sujeto a repetición. Esto es todo por ahora, gracias por su atención.